ya entramos en la recta final. Usted siga aguantando la respiración, que ya vamos a llegar al día domingo para saber finalmente qué es lo que ocurre. Lo que sí ha resultado más o menos interesante, digo más o menos interesante porque dependiendo de desde qué óptica o con qué óptica se mire, o desde qué república se quiera abordar, por eso digo más o menos interesante, es la posición que ha asumido Janet Jara de tomar distancia con el gobierno. Porque yo me imagino que para el gobierno no debe ser interesante, puede ser incluso para algunos un poco indignante, para otros una buena estrategia, pero que eventualmente puede tener cierto efecto colateral. La distancia de Janet Jara con el gobierno, cuando estamos viendo, entre otras cosas, que como seguramente usted lo vio en el debate, Janet Jara dice que ella sí se habría puesto de pie para saludar a Javier Milei en una actividad en la que vimos al presidente Gabriel Boric estirándole la mano, pero no poniéndose de pie para saludar al presidente de un país vecino, por lo demás, o donde ella ha tenido sistemáticos cuestionamientos respecto al manejo del Ministerio de la Vivienda en la reconstrucción de viviendas, en el manejo de algunas tomas, lo que está pasando con la toma de San Antonio, donde también emplazó el gobierno en el debate del día lunes, donde ha tenido una mirada crítica respecto del manejo del caso Monsalve, y donde además, ojo, esto podría extenderse a lo que vaya a ocurrir con la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, que si hoy día no presenta por escrito su defensa, probablemente va a gatillar que la votación se efectúe el día sábado, antes de la elección presidencial y parlamentaria, y por lo tanto podría ocurrir que se apruebe en la Cámara de Diputados con votos del oficialismo y también con votos del Partido Comunista, que está tratando en el fondo de tomar una cierta distancia o meter un poco de aire entre un gobierno que tiene un promedio de evaluación del 30% y la candidata. Aquí la pregunta que usted y yo seguramente deberíamos estarnos haciendo, bueno, uno se la hace porque es la obligación, ¿no? A lo mejor usted en el tráfago del día a día ni siquiera se ha detenido a pensar mucho en esto, es si le suma o no a Janet Jara a estas alturas tomar distancia a un gobierno del que formó parte y de manera muy orgullosa. Porque quizás, aunque las cosas nunca son blanco y negro, yo no creo en las lógicas binarias, salvo en cuestiones como la vida o la muerte, uno no puede enarbolar la bandera, ondear la bandera de lo hecho en este gobierno y al mismo tiempo tomar distancia de esa misma administración. Porque Janet Jara le rinde, veremos cuánto, el día domingo, el exhibir orgullosamente el haber encabezado para este gobierno algunas discusiones legislativas que permitieron reformas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y ni hablar de la reforma del sistema de pensiones, que no son proyectos de ley de autoría propia, habrá que decir, que no son proyectos de ley de discusión exclusiva por parte de la exministra del Trabajo, habrá que agregar, porque allí participaron varias otras autoridades, en el caso de la reforma del sistema de pensiones, por cierto que al menos la mitad del mérito se la lleva el exministro de Hacienda, Mario Marcel, pero ella exhibe orgullosamente lo que desarrolló en tanto ministra de este gobierno. Y al mismo tiempo tratar de tomar distancia con este gobierno podría sonar un poco desleal. Eso no significa que uno, por supuesto, no tenga críticas al mismo gobierno del que forma parte. Pero la pregunta es, ¿habría formulado las críticas si no fuera candidata presidencial? ¿Seguiría la misma lógica de cuestionamiento? ¿Cuestionaría al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, como tan duramente lo ha hecho en estas últimas semanas? ¿Habría planteado también en una conferencia de prensa, si alguien lo hubiese preguntado, a pito de nada, mientras ella estaba hablando de la reforma de las 40 horas, no sé, qué opinión tenía respecto al caso Monsalve? ¿Habría dicho lo que dijo en el debate del día lunes? Es una buena pregunta que uno debería hacerse, porque uno espera siempre la sinceridad y la honestidad, y no sirve mucho argumentar que cuando tú formas parte de algún gobierno te sometes a la jerarquía respecto de la opinión que pueda expresar solo la vocera o el presidente de la República, y estando fuera del gobierno empezar a desatarte respecto de los cuestionamientos y las críticas. Ahora, más allá de eso, ¿le rinde o no le rinde? ¿La gente desacopla a Janet Jara del gobierno o la mantiene como parte de esta misma administración? Es una buena pregunta. Si la desacopla a este gobierno, ¿significa que Janet Jara puede capturar algún tipo de voto? Este es un análisis bien interesante y déjeme agregarle un elemento. Puede que sí. Porque uno dice, no, pues la gente que votó Boric, gente que votó Boric y pone a Jara y a Boric más o menos en el mismo saco, ella es parte de este gobierno, por más que trate ahora de tomar distancia. No. Ojo, hay gente que votó por Boric que está desencantada de Boric. Hay gente que a lo mejor no fue a votar en la última elección presidencial, que no tenía voto obligatorio, pero que sí simpatizaba con este gobierno y se desencantó de este gobierno.
Entonces lo que hace Janet Jara es que camina por la delgada línea de no ser opositora al gobierno, pero tampoco la más, digamos, fiel defensora de todos los postulados y acciones que haya desarrollado esta administración. Por lo tanto, ella lo que está buscando es probablemente acrecentar el respaldo de quienes apoyan este gobierno y de quienes lo apoyaban pero se desilusionaron, entre otras cosas por el caso González o por ciertos manejos que haya tenido este gobierno. Ojo, que fundamentalmente los grandes desencantados de este gobierno no son los moderados, eran más bien los extremos, los que esperaban un Chile refundacional. Por lo tanto, si Janet Jara está apuntando a tratar de acarrear también votos de los desencantados de esta administración, probablemente debería extremarse más hacia la izquierda y no tratar de mostrarse tan social cristiana o socialdemócrata más bien, porque el gran cúmulo de desencantados de este gobierno proviene del mundo de la extrema izquierda, que esperaba que este gobierno fuera refundacional y que lograra sacar adelante, entre otras cosas, una nueva constitución, cosa que, como ya sabemos, no ocurrió. A todo esto, una de las grandes críticas que ha hecho Janet Jara al gobierno ha sido respecto de la ley de presupuesto 2026. El gobierno tuvo que salir a defenderla, le pidió de hecho que cualquiera de las críticas, no solo a la candidata, sino que a quien lo está criticando, las críticas tengan alguna propuesta acompañada. Bueno, Janet Jara está pidiendo que vuelva la glosa republicana, ¿no? Esa partida de libre disposición que, como una especie de tradición republicana, el presidente saliente le dejaba al presidente entrante para que tuviese un colchón, una especie de alcancía, que digo la palabra, pero ya, un poquito de plata de libre disposición para resolver sobre ciertos programas específicos. Porque claro, el presidente saliente le deja armado el presupuesto al presidente entrante y a lo mejor ahí no están necesariamente sus mayores prioridades. Y este presidente resolvió no dejar una glosa de libre disposición, lo que le ha valido una crítica bastante transversal. Son muy pocos los que defienden en realidad la posición del mandatario, y entre las críticas han provenido las de Janet Jara. El gobierno trató de defenderlo, pero vamos a ver si finalmente termina cediendo frente a esto en una discusión que, ojo, no le queda mucho tiempo, solo 18 días para poder ser aprobado, porque si no nos vamos a meter en el peor de los mundos.